miedo. Así es, en mi abatimiento, luego de escuchar a ese fariseo hablar y que haya sembrado la semilla de la duda en mí, ¿qué más podía hacer? Ahora estás aquí, junto a mí. No te reconocí en la luz, luego de que los cielos se abrieron y la tierra temblara en mi soledad. Yo estoy contigo siempre. Alza tu cabeza para que comprendas lo que te diré hoy. Juan, no temas. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que será. En el comienzo, la tragedia ensombrece un nacimiento que debería ser razón de gozo y alegría. Una caída, un error cósmico, fruto del deseo, un acto solitario que rompería la armonía de un reino perfecto. Aquel que nació en la oscuridad, que en su confusión tomaría su arrogancia como el estandarte que lo erigiría como el único Dios. Y que utilizaría su ignorancia como el martillo que moldearía nuestro universo. Y alabaos el pecado original, el Dios ciego. Esto es la gnosis. En una de esas noches en las que el sueño se hace el vivo, arrancándose por los rincones y es difícil de alcanzar, me puse a buscar algo que escuchar, topándome de golpe con un título que llamó profundamente mi atención: Gnosis. Sin nada más que hacer y con los audífonos puestos, le puse play y caí bajo las garras ritualistas de Mephorash. Una banda que no conocía y me causó una agradable impresión, así que los dejé obrar su arte en mis oídos, lo cual me llevó a un profundo viaje sonoro, y me gustaría hoy presentárselos, además de tocar un tema que me fascina, la gnosis. Pero aquí haremos una pequeña aclaración. El concepto que usa Mephorash de gnosis está más imbuido en la magia del caos y el satanismo, el cual desarrollaré un poco a lo largo del video, pero el concepto que yo quiero presentarles es un poco más singular. Entre todos los subgéneros del metal siempre hay uno que te toca la fibra sensible y con el cual terminas pasando el tiempo y teniendo una bonita relación. No tan tóxica como con tu ex, obviamente. Para mí ha sido el black metal. Y sí, probablemente sea un gusto adquirido con el tiempo, una especie de veneno delicioso que ha corrido por mis venas durante años. Esta ponzoña de guitarras rasposas y baterías, que más que baterías parecen las ollas de tu cocina siendo aporreadas por un mono. Es un género áspero y crudo que parece diseñado para los true metal y que se suele asociar con grabaciones de la peor calidad posible. Como si se hubieran grabado con una radio para niños, porque si no, no es verdadero black metal. Lo curioso de este subgénero es que a pesar de sus estereotipos, también es un campo lleno de innovación.
Puede que muchos se rían de las grabaciones de baja calidad, o del satanismo de cartón, o de lo misantrópico, siendo que el único true de la misantropía fue Dead. Pero las bandas que me han acompañado como Limbonic Art, Diabolical Masquerade, Summoning y claro, la infame Burzum, logran transportarme a paisajes sonoros melancólicos, oscuros e intrigantes, y que a veces, de tan depresivos, puedo liberar toda esa carga interior. En toda esta mezcla musical es donde encontramos un romanticismo peculiar, un encanto bastante difícil de describir pero imposible de negar al ver el compromiso tan férreo de sus representantes. Meforash. Estos suecos culiados provenientes de Uppsala, la cuarta ciudad más grande de Suecia, también conocida como el centro pagano de Suecia, con un templo dedicado a los dioses nórdicos, que está bastante guapo de decir. Estos guachines se formaron el 24 de julio de 2010, así que llevan 15 años metiendo más boche que la chucha, más que el perro culiado de la esquina de mi casa. Su formación actual consta de Mashkela Emrala en voz, Mishmar Vomev en guitarra solista, ambos miembros fundadores, Airam Etaumiel en guitarra rítmica, Rudra en el bajo y Tefra Braveion en batería. Con 5 proyectos de larga duración en su haber, siendo los primeros 2 de estos bastante mal recibidos, Death Awakens y Chalice of Tagirion. En Chalice ya se va notando un poco la dirección que quieren tomar, las atmósferas y sonidos empiezan a hacer su aparición, escúchalos tú mismo. Pero a pesar de la mala recepción, la paciencia y la persistencia les llevaron a refinar su arte, lanzando así el proyecto que les daría un lugar en la escena del black metal. 1557, Rites of Nullification, de tan solo 4 tracks, es una épica conceptual basada en los escritos de un conchesumadre entero brígido. Con un tiempo total de 43 minutos, el proyecto nos deja ver el deseo de innovar y el acercamiento a lo que estos suecos y la concha su madre tenían en mente, construyendo una visión profunda y consistente en los temas del ocultismo, esoterismo. Deja ver que están bastante estudiados en este ámbito y que su utilización es una herramienta de crecimiento y manifestación. Además de un acercamiento profundo a la música, la experiencia personal y el crecimiento, como nos explica su guitarrista y fundador, Erik Andersson, alias Mishmar Vomev, en esta entrevista. De alguna manera el black metal siempre me ha parecido un género de devoción pura, un género que define lo que significa vivir y respirar tus convicciones, tus creencias y tu fe, cualquiera sea esta. Es la razón por la que me he introducido a este género, ya que la música y la espiritualidad es algo más para mí que algo simplemente vacío. El acto de la creatividad y la creación para mí es sagrado en formas que la mayoría de la gente no puede entender. Pasar de la niñez a la adultez, en donde esta es la única cosa en la que puedo confiar, eso me da paz y es la única cosa que definitivamente me parece sagrada. Es un lazo que va mucho más profundo que cualquier cosa en mi vida. Para
El culiao edgy. Editado en 2015 por Odeon Records, el álbum contempla una estructura cíclica basada en la boda alquímica de la novia del caos. Pronto se viene un video hablando de la magia del caos, así que no os preocupéis. Aquí se formula como base un entramado contemplativo de 4 dimensiones para crear un espacio ritual y acceder a la gnosis de la magia del caos. Esto es, alcanzar un nuevo estado de conciencia y manifestar los deseos en el mundo material, uniéndose al caos en un ritual. Este ritual, o como a mí me gusta verlo, super sigilo, está basado en los escritos del célebre Gilles de Laval. Rites of Nullification es una extensión de un grimorio llamado Sheham Meforash, que es un sistema completo de magia goética. Para resumir, goética es la magia o brujería que viene transmitida a través de grimorios, que son recetarios, por decirlo así, de cómo llevar a cabo prácticas mágicas. La palabra goetia viene del griego que significa encanto o seducción. Sheham Meforash supondría ser el nombre secreto del pulento y es un estudio minucioso de la cábala. También tiene otro libro que se llama El nombre explícito de Lucifer. Este culiao conoció a Juana de Arco estando activo durante la Guerra de los 100 años y más encima no se sabe ni qué día nació. Este culiao era un degenerado de manual. Se le considera el primer asesino en serie de la historia y más encima era un PDF file. Era como el Diddy Combs de la Edad Media, masacraba y se culiaba lo que se movía, conche su madre. Más encima era aficionado a la música, se dice que llegando al éxtasis con los cantos gregorianos. Se volcó a la alquimia y al esoterismo, donde lo hicieron hueón su buen par de veces, y hacía orgías donde masacraba lo que pillaba, hijo. Esta cosa es real, hijo. Según se dice, se lo pitearon a los 33 años. Para que tengan una idea, este culoide sale hasta en la sopa en el metal. Cradle of Field, Celtic Frost, Ancient Rites tienen temas acerca de él. Una banda española y hasta una banda japonesa usaron su nombre. Salen películas, libros, tiene el medio prontuario. Bueno, al igual que Hollywood actual nomás. Brígido, brígido, brígido el culiao. Así con la historia de Laval. Y creían que Crowley era malo. Bueno, 1557 Rites of Nullification es un proyecto bastante recomendable, que tiene texturas dinámicas y que ahora, luego de escuchar sus proyectos posteriores, se nota para dónde querían ir. Es un viaje de exploración espiritual y sonora en la escena del black metal. Su siguiente proyecto sería Sheham Meforash, de 74 minutos. Conche su madre, man. Lanzado el 18 de abril de 2019, con 8 tracks que requieren la inmersión total, ya que se van en la bola con su faceta atmosférica y hasta medio de un metal, me atrevería a decir. Este álbum es tan planificado, tan milimétricamente hilado, que todo lo que pasa en el viaje musical no pasa sin razón. Lo mejor es que no es para nada aburrido. Parece hecho como si fuera un solo track, lo que te mantiene enganchado mientras avanzas por capas y capas de atmósfera. El ocultismo no podría faltar. Como el nombre lo indica, seguimos en la misma corriente literaria que la anterior. Lo malo es que aquí sale a la luz uno de los problemas que encontré en su siguiente proyecto. Así llegamos hasta Crystal A, proyecto de tan solo 7 tracks y con una duración de 1 hora y 7 minutos, lanzado el 10 de noviembre del año 2023.
El hombre, en su desesperada búsqueda por desentrañar los secretos de la naturaleza, liberó una fuerza oculta en el corazón de la materia misma. Y en lugar de iluminar al mundo con este secreto, lo desató contra sus hermanos. En vez de revelar este conocimiento para su redención, lo utilizó para su condena. El escenario de esta nueva realidad sería uno de los momentos más oscuros del siglo XX, donde el mal se mostraría en su forma más cruda, aplastando a la humanidad en su maquinaria de muerte más perfecta: la guerra. Así el hombre dividió el átomo sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, sucumbiendo al mal más absoluto, cegando miles de vidas. Cuando la ceniza de la destrucción apenas comenzaba a asentarse, en diciembre de 1945, en un remoto rincón del Alto Egipto, en una pequeña localidad montañosa llamada Nag Hammadi, cubierta por la bruma del tiempo y el polvo de milenios, yacía un secreto olvidado, aguardando su momento. Un agricultor llamado Muhammad Ali al-Zaman, en su humilde búsqueda de fertilizantes en las entrañas de una cueva, descubrió, como quien tropieza con el destino, una vasija que contenía una serie de 13 códices de cuero, manuscritos en copto, la última etapa del antiguo idioma egipcio. Sin comprender el valor trascendental de su hallazgo, llevó los textos a su hogar, donde el infortunio acechaba en la forma de su madre, quien en un acto de inconsciencia utilizó algunos de estos para encender el fuego de su rudimentaria cocina. Atrapado entre la pobreza y la ignorancia, Muhammad junto a su hermano vendieron los manuscritos restantes en el mercado negro, entregándolos a un destino incierto, pasando de mano en mano hasta que finalmente llegaron aquellos quienes comprenderían su importancia trascendental, dando comienzo a su traducción y siendo nombrados como la Biblioteca de Nag Hammadi. Estos textos contenían evangelios y tratados que nunca se consideraron canónicos, vestigios de una corriente del cristianismo primitivo casi olvidada: los gnósticos. Evangelios que pasarían a conocerse como los evangelios apócrifos, que indica la dudosa autenticidad o la atribución de estos. Las tres ramas más importantes de estos, los valentinos, setianos y los basilidianos, los primeros considerados como una de las sectas cristianas primitivas más importantes, fundada por Valentín el Gnóstico, nacido por ahí del siglo II y que desarrolló sus ideas en la ferviente Alejandría de mediados de dicho siglo. Todos los grupos protonósticos y gnósticos son denominaciones actuales. Estos grupos convivieron durante el siglo II al IV, mezclando las ideas de Platón, el judaísmo y las religiones mistéricas de Oriente. Como una de las principales creencias de estos grupos es el origen divino del alma, o de la chispa divina que habita en el hombre, de cómo ésta descendió hasta el mundo material y se vio subyugada al ciclo interminable del nacimiento y la muerte, y que finalmente debe volver a su origen. Uno de los evangelios más destacables y que se atribuyen a Valentín es el Evangelio de la Verdad. Dejaré este para que lo descargues en la descripción. En este texto se nos acerca un poco de la cosmogonía de los gnósticos, de sus entidades y al significado de la gnosis, cosa que veremos más adelante. Entre otro de los evangelios a destacar se encuentra el Evangelio de Tomás, un libro de dichos atribuido a Jesús. Lo dejaré en la descripción para que lo descargues. El Evangelio secreto de Juan, en el cual se basa la pequeña narración del comienzo. Ahora el segundo grupo, los setianos. Este es un término que se les atribuye a parte de las sectas gnósticas por parte de Ireneo de León y Epifanio, dos de los padres de la Iglesia Católica. Estos se referían a sí mismos como los que son dignos.
de los textos que se les atribuyen son el Apocalipsis de Adán, el Evangelio de los egipcios y el Evangelio apócrifo de Juan. También se definen a sí mismos como los hijos de Seth, el tercer hijo de Adán, como transmisor de las verdaderas enseñanzas. El corpus de estos era la importancia de Sofía, la sabiduría, a quien visitaremos más tarde. Y por último, los basiledianos, quienes veían en la figura de Abraxas al Ser Supremo. También se le conocía como el Gran Arconte. Nótese que el término de Abraxas no es la pronunciación real, ya que no se sabe cómo era esta. Dicho dios aparece en nuestra cultura popular por todos lados de igual manera. Un ejemplo de esto es Hermann Hesse en su famoso libro Demian. Como también en el título del fabuloso disco de Santana, Abraxas. Pero la sombra de la condena siempre acechaba, pues figuras como Irineo de León, el cual documentó en parte a esta corriente del cristianismo, y Tertuliano, ambos padres de la iglesia, desataron su ira contra estas enseñanzas, considerándolas herejías. I see you, enemy. I see you, enemy. 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 You are my enemy. Herejías que debían ser suprimidas. A medida que el cristianismo se consolidaba como la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, los gnósticos se convertirían en perseguidos, sus textos relegados al olvido, condenados a la oscuridad. Sin embargo, las ideas gnósticas persistieron, influenciando corrientes posteriores como a los cátaros, también conocidos como los albigenses en Francia, que tuvieron su auge desde el siglo XI al XIII. Su nombre quiere decir los puros, y los cuales compartían ideales con los gnósticos. Y como es de costumbre, estos fueron considerados herejes, siendo masacrados. De esta cruzada salió la infame frase: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». ¿Será casualidad que estos textos fueron descubiertos en el vacío espiritual que dejaron las ciudades reducidas a escombros, acto de la soberbia humana? Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos han intentado dar sentido al mal que habita en el mundo. Guerras, sufrimiento, destrucción. ¿Cómo es posible que todo esto exista en una creación que debería ser buena? Los gnósticos tenían una respuesta que desafiaba las creencias establecidas. El mal no es un accidente, sino una consecuencia inevitable de la creación misma. Según ellos, el mundo material fue el producto de un error, de un creador imperfecto que trajo consigo el caos, la ignorancia y el dolor. En la vastedad de la noche eterna, las estrellas titilan susurrando, alcanzándonos con sus tenues rayos de luz, atravesando la oscuridad, para despertar en nosotros la pregunta: ¿qué es la gnosis? A través de los textos de Nag Hammadi se nos presenta esta como un conocimiento sublime y profundo hacia la realidad de la condición humana y del universo. Un conocimiento que no puede ser alcanzado con la simple acumulación de información, sino, como todo misterio, debe ser vivido para comprenderse. Es un faro en la bruma del pensamiento, una revelación que despierta el alma de su letargo, una invitación al viaje interior, a las profundidades de la existencia que permite revelar lo divino en lo cotidiano, vislumbrando la íntima conexión entre el individuo y el cosmos. Un viaje no exento de sus propios demonios, aquellos que acechan en la sombra de la ignorancia y la confusión, pero que a medida que esta luz avanza,
como un río de agua clara a través del iniciado, la chispa de lo divino que habita en él comienza a brillar con más fuerza, acercándolo más y más hacia la verdad. Los gnósticos sostenían que esta revelación no era un privilegio reservado para unos pocos iluminados. Era un derecho sagrado, una forma de liberación accesible a toda la humanidad. Cada individuo en su esencia más profunda podía salvarse a sí mismo, evitando así la necesidad de intermediarios. La figura de Jesús o el Cristo gnóstico es la de un ser espiritual en toda regla, más que de un ser de carne y hueso, un Salvador que ha venido entre nosotros para realizar su misión, entregar la verdad a la humanidad y recoger las semillas de divinidad en el hombre, ayudarlo a ascender hasta el reino del Dios verdadero y salvar al cosmos. Esta idea, no obstante, chocaba frontalmente con el naciente canon de la Iglesia, considerándola peligrosa, una herejía que amenazaba la frágil estructura de un poder que recién se establecía. Cada creencia tiene su génesis, una cosmogonía asociada, un modelo que intenta brindar cierta luz al origen del universo o de la humanidad, pretendiendo establecer una realidad, un momento de preexistencia, diluir el caos y la oscuridad de la ignorancia, ayudando a construir una perspectiva del universo, de nuestro papel en este y de los dioses o fuerzas que rigen este orden físico y metafísico del cual somos parte. Los gnósticos concebían una visión dualista del universo. Esto quiere decir bien y mal, o la lucha entre la materia y el reino espiritual. Aquí, el mundo material es antagónico, derivado de un cataclismo cósmico, y el cual debía ser rechazado, mientras que el mundo espiritual e imperecedero es el verdadero hogar del alma humana, la cual es prisionera de la materia. Juan nos relata en su evangelio cómo luego de la muerte de Jesús, éste había comenzado a dudar y que no había comprendido las enseñanzas de su maestro, a lo cual Jesús desciende al plano terrenal para reprenderlo y revelarle las enseñanzas secretas, devolviéndole así la esperanza. Dado la complejidad de los sistemas gnósticos, haremos un pequeño resumen y una mezcla de estos. Este le habla del Dios Supremo, el ser perfecto preexistente, el silencio absoluto o el abismo, también conocido como la mónada. El uno, aquel no tiene nada sobre él, el cual concebió a la idea y por medio de esta, en el silencio, dio luz a la mente, los cuales son conocidos como los aeones o emanaciones superiores del Uno. Así, queriendo glorificar al Padre Uno, estos emanaron al Logos y a Vida, que a su vez se engendraron a la humanidad perfecta y a la moral. Este proceso prosiguió hasta que la última emanación nació, Sofía. También conocida como la sabiduría. Así, el reino de los aeones quedó conformado y llamado el pleroma divino o plenitud del Uno. Solo el primero de los aeones, la mente, puede contemplar al Uno, al abismo, experimentando gozo infinito, mientras que los demás aeones solo pueden desear contemplarlo. Pero Sofía contenía una curiosidad infinita y un deseo inmenso de conocer al Uno, siendo que su pasión también sería engendrar. Este deseo le lleva a la desesperación, lo cual propicia su caída del pleroma hacia una realidad inferior.
En soledad queda sujeta al temor, la tristeza y a la raíz última de todo mal, la ignorancia. Así, desde su sustancia psíquica, da a luz a Yaldabaoth. Un ser con cuerpo de serpiente y cabeza de león, ciego e ignorante de su origen. Solo desciende hasta el reino más inferior de todos, la materia. Allí, Sofía lo ocultó en una nube, impidiéndole verla, a ella o al pleroma. Así, Yaldabaoth llamó a la materia, moldeándola y endureciéndola, creando en ella un orden, y creyendo que todo este poder salía de sí mismo, se hincha de orgullo, y utilizando los atributos heredados de su madre, emana un séquito de ángeles y demonios para sí mismo, para que estos le alaben y le presten pleitesía, conocidos como los arcontes, que quiere decir regentes, para gobernar todas las fuerzas del universo recién creado. Cuando los demás aeones del pleroma presenciaron esto, suplicaron al Uno, al Padre, que libere a Sofía de su encarcelamiento. Así, este compadecido ordena a Neuma, otro aeón, que brinde a los aeones inferiores las bendiciones del Padre. Así, la totalidad de los aeones da de sí mismo lo más perfecto para producir el fruto perfecto, un nuevo aeón, Cristo. El Salvador, quien es enviado para liberar a Sofía de sus ataduras. Mientras tanto, Yaldabaoth, o el Demiurgo, que quiere decir supremo artesano o hacedor, tras crear el universo y sus fuerzas, se declaró a sí mismo: «Yo soy el único Dios», dando a entender así a sus súbditos que había más dioses. Así deseó formar vida, proclamando ante sus arcontes: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que nos brinde luz». Cada ángel y demonio dio una parte de sí mismo, moldeando al hombre. Sin embargo, el ser creado carecía de alma. Era una cáscara vacía, como una muñeca. Solo yacía ahí, en la tierra, sin luz. Al presenciar esto, el pleroma y el Cristo le indican a Sofía de engañar a su hijo, que éste le brinde la chispa divina y los atributos heredados al hombre para liberarla de su encierro y reparar su error cósmico que había roto la armonía del pleroma. Así Sofía habló a Yaldabaoth, pero este, sin poder verla, solo escuchó la voz que le decía cómo podría animar al hombre, convenciéndolo de que insuflara su esencia misma en él. Y así, Samael, que quiere decir el dios ciego, y que es uno de los nombres del Demiurgo, sopló su aliento, vaciando su poder divino en su creación, animándola. Pero al ver al hombre moverse e iluminar la tierra, reconoció en este una grandeza que superaba la suya, y comprendió
que había sido engañado. En su celosa ira trató de privar al hombre de la chispa divina, encerrándolo en una prisión donde jamás podría escapar. El jardín del Edén. Un lugar de falsa plenitud donde lo tendría todo, excepto el conocimiento de su verdadero origen. Así se le ocultó la verdad al hombre, y haciéndole dormir, Yaldabaoth sacó la chispa divina, depositándola en su nueva creación, Eva, volviéndola la clave de la redención humana, la unión del cosmos con el microcosmos, a la cual éste intentaría mancillar, pero sin éxito, ya que habría sido ocultada por Sofía. Así, durmiendo la mente de ambos, Yaldabaoth les arrebató el acceso al árbol del conocimiento, diciéndoles: «No comáis de este árbol, o moriréis». Despojados así del saber primero que los conectaba con su linaje celestial, pero no por mucho, ya que la figura del Cristo descendería tomando la corporeidad de la serpiente, continuando así el plan de rescate de Sofía y la humanidad, e incitaría a Eva a que comiera del fruto, para luego ésta convencer a Adán en un acto de inocencia pura. Propiciando la caída de la humanidad y el comienzo de su camino a la divinidad. Furioso, el demiurgo condena a Adán y a Eva a una existencia en un plano físico menor, en donde serían atrapados en una existencia dolorosa, en un ciclo de vida y muerte. En su nueva realidad, la Tierra. En este reino sufrirían del paso del tiempo y del deterioro de sus contenedores de carne. Para evitar la pérdida del hombre y de su chispa divina, se propicia la existencia del ego, que serviría como intermediario entre el alma y el cuerpo. Este atacaría a Eva, mancillándola. Daría luz a Caín y Abel, hijos del demiurgo, comenzando así la vida terrena de la humanidad. Yaldabaoth trataría de privar al hombre de la chispa divina por todos los medios posibles, trayendo el diluvio, revelándose a Abraham como el único Dios y confundiendo la mente del hombre para que lo adorase. Pasado el tiempo, el tercer hijo de Adán y Eva, Seth, quien proseguiría las enseñanzas de la verdad, del origen de la humanidad, enseñando la gnosis al mundo, y que por influencia de Sofía prepararía el camino para la venida del Cristo al mundo. Cuando la humanidad se haya dado cuenta de su naturaleza y de la naturaleza ilusoria del mundo, podrá nuevamente volver al pleroma, salvando a Sofía e incluso al mismísimo demiurgo. Así, al parecer, fue el destino de nuestros protagonistas. Si bien los gnósticos concebían al Dios del Antiguo Testamento, Yahweh, Yahvé o Jehová, sincretizándolo con el demiurgo, con Yaldabaoth, esto quiere decir que le daban los atributos del uno al otro. Esto brindaba un poco de luz de por qué el Dios del Antiguo Testamento está en las antípodas con el Dios que enseñaba Jesús. Además, el Dios de los judíos fue sincretizado con Seth, quien era el dios egipcio del caos, la guerra, las tormentas, los eclipses, los terremotos y el desierto. Verdaderamente una deidad muy poderosa, y singularmente Yahweh
tenía los mismos atributos. Se piensa que a modo de venganza por el éxodo, los egipcios sincretizaron a este dios, que a su vez se volvió Yaldabaoth. Lo mismo les pasó a los cristianos con Jesús, que fue representado con cabeza de burro en grafitis de aquellos tiempos. El Dios de Jesús nos invita al autoconocimiento, a la autotransformación a través del amor y el conocimiento. Un mensaje que resonaba de manera revolucionaria en aquellos tiempos. Parábolas y sermones cargados de misticismo mostraban una verdad más elevada y espiritual, en contraste con las reglas y castigos del Dios de la Torá. Para los gnósticos, esa distancia simbolizaba la lucha entre lo material y lo espiritual, entre el engaño de los dioses menores y la luz verdadera. La eterna pregunta entonces es si nosotros, como humanidad, lograremos algún día recordar nuestro origen y reclamar el conocimiento que nos fue arrebatado. ¿Podremos despertar y escapar de este jardín ilusorio que nos mantiene prisioneros? Este es el mensaje esperanzador de los antiguos gnósticos, un mensaje de que toda la humanidad puede alcanzar a Dios. El estudio de este proyecto abarca desde la cábala y la inmersión profunda individual al Qlīphot. Este concepto hace referencia a las emanaciones malignas, que significa primera cáscara, llevándonos a un recorrido a través del árbol de la muerte. Estos complejos entramados de temas mágicos y satánicos tienen varios representantes como Serpent Noir, Tight Darkness Shade. Este proyecto es épico y un tanto impredecible, lleno de imaginación, con incursiones y momentos contemplativos, desde la inspiración pura de la gnosis al éxtasis ritual con Soma Yoni. Soma es una especie de elixir de la inmortalidad reservado solo a los dioses hindúes e inspiración directa de la droga en un mundo feliz de Aldous Huxley. Yoni hace referencia también al mundo del hinduismo, ya que es la representación de la diosa Shakti, que siendo la consorte de Shiva representa la unión del macrocosmos y el microcosmos, la unión de lo masculino y lo femenino, así como el poder generativo de lo femenino, que suele ser representada como el útero o los órganos reproductores, siendo estos la puerta de ingreso al mundo natural. Por supuesto, siguen desarrollando las ideas esotéricas de sus trabajos anteriores, pero esta vez de forma mucho más épica que en Sheham Meforash. La fluidez de los tracks y la narrativa que se va construyendo en la atmósfera general son dignas de una película casi capitular, cada uno de los pasos a seguir para completar un ritual mágico de manera exitosa. Un proyecto de por sí ambicioso que tomó 4 años en cocinarse. Lo único malo que he encontrado es el volumen de los instrumentos. A rato hace que la experiencia pierda fuelle, las baterías se escuchan distantes, a veces las guitarras pierden fuerza y se pierden entre los coros.
Puedo decir que Crystal es un muy buen proyecto, envolvente y preciso, que no aburre, bastante redondito, sobre todo si estás interesado en el contenido lírico de esta obra. Si bien cuenta con problemas, es un proyecto bastante y totalmente recomendable. Aquí en el bar le damos un 8 de 10, perfecto para disfrutarlo con un whiskycito y con las luces apagadas. También recomendamos unas cervecitas con sus anteriores proyectos. A lo largo de este viaje te habrás dado cuenta de cómo las ideas de los antiguos gnósticos han sobrevivido, casi como ecos sagrados que resuenan en nuestra cultura moderna. Desde películas como The Matrix, donde el protagonista despierta a una realidad más allá de la ilusoria, hasta cómics como The Invisibles, que exploran realidades ocultas tras el velo de lo material, o el mismísimo conche su madre de Evangelion. Incluso en la música estas ideas persisten en bandas como Tool o Krallice. La persistencia de estas ideas gnósticas revela algo profundo, la insaciable sed humana por la verdad oculta, el deseo de escapar del engaño de una realidad controlada por fuerzas superiores y oscuras. Parece la trama de un RPG japonés, ¿no? Muchas de estas ideas se encuentran en otras tradiciones, algunas incluso anteriores a las tradiciones cristianas. Los gnósticos veían en el conocimiento secreto la clave para la redención del alma, una fuga de la prisión de la materia y el regreso al mundo espiritual. Como un pequeño ejemplo de lo que han permeado estas ideas en la cultura popular y cómo han sobrevivido los siglos, el mismísimo Philip K. Dick, seguro lo recordarán por obras como El hombre en el alto castillo, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o también conocido como Blade Runner. En algún momento de su vida tomó su buena porción de ácido, luego de leer al famosísimo Aldous Huxley. A todos nos ha pasado, creo, donde tuvo una visión y se convirtió en católico. Siempre habiendo buscado la espiritualidad, terminó acercándose al gnosticismo. A través de sus sueños, vivió la gnosis en carne propia. Según él, es de preferencia valentiniano. Además, alguna vez mencionó que recibía información en sus sueños y que en uno de estos se le mostró una realidad donde el señor del bigote chistoso ganaba la guerra y desembocó en el hombre en el alto castillo. Bueno, sus influencias están por todas partes, en la invasión divina, en Valis, hay de todo, desde zoroastrismo, los cultos mistéricos de Pitágoras y más. El legado de este pensamiento sigue inspirando a artistas y pensadores a preguntarse si la realidad que percibimos es tan solo un velo. La información de este video no solo viene de texto, sino también de los siguientes canales que no podría dejar de recomendar. Vive, Anon, vive todo el camino. Lo fugaz de la vida se acuesta entre las piedras, mientras lloramos borrachos la honestidad de la noche. Polvo al final, tragados por el mar, hilados en nubes por el viento. Tus sueños se van. Vive, Anon, dueño una vez más del ardor de tu sangre. Vive, que el único que queda eres tú. Sobre el infortunio y la calamidad, eres el dueño de la lluvia. Dale a tus piernas el camino, dale todo el camino. La oportunidad de un húmedo beso, un abrazo sincero en la comodidad de tus fracasos. Vive, pruébate a ti mismo que hasta la huella más profunda te calza. Compadécete de los dioses y de las bestias que desaparecen en el bosque. Cuando compartes un corazón, la muerte se rinde. Cuando el calor del verano te haya dejado arrugas en el rostro, así cuando vacíes tu mochila en el otoño, tu sonrisa será del mundo. Vive, porque la tierra es tuya. Vive todo el camino por ti mismo. Vive.